Y nosotros, mis hermanos que estamos aquí, les invito a abrir sus Biblias en Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11. Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11. La nena se estaba durmiendo hasta que dijeron vayan a los salones, que ahí se levantó y dijo, bueno, se acabó el sueñito, ahora me voy. Así que Filipenses 1, 9 al 11, hoy vamos a hablar de los medios de gracia para crecer espiritualmente. Los medios de gracia para crecer espiritualmente. Así que a veces vamos a estar utilizando la Biblia de las Américas, a veces utilizaremos la Nueva Traducción Viviente, pero cada una saldrá en las pantallas para que podamos beneficiarnos. Así que la palabra del Señor dice así, Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Padre, ayúdanos a entender tu palabra y a ponerla por obras. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como vimos la semana pasada, desde el versículo 3, Pablo está diciendo que ora por los filipenses. Pablo está diciendo constantemente, yo oro por los filipenses, oro por los filipenses, oro por los filipenses. Pero todavía Pablo no había dado esa oración. Pablo desde el versículo 3 dice que oraba por ellos. Desde el versículo 3 dice que los amaba. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando con gozo. Así que Pablo, antes de orar por ellos, o decirles por qué cosas está orando, Pablo dice, estoy orando por ustedes porque los amo. Los amo. Pero es en el versículo 9 que Pablo describe la oración que él hace. Y esta oración tiene un propósito. Y si usted tiene algo para anotar, le pido que lo anote. Tiene un propósito. Miren el versículo 11. El versículo 11 al final dice la razón por la cual todo lo que Pablo va a orar y va a explicar tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Para la gloria y alabanza de Dios. Así que lo que Pablo va a pedir en oración, Pablo lo va a pedir por ellos y la meta es que la vida de ellos, que lo que ellos hacen, como ellos viven, sea para la alabanza y la gloria de Dios. Fuimos creados para la alabanza y la gloria de Dios. Y Pablo dice, estoy orando por ustedes, da las razones o las motivaciones de oración o las peticiones de oración. Y después dice que la razón es que vivamos para la gloria y alabanza de Dios. Entonces quizá usted se pregunta, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a vivir para la alabanza y la gloria de Dios? Y aquí es donde entra lo que significa los medios de gracia. Mis hermanos, ¿qué son los medios de gracia? Una persona en un artículo de Ligonier dice algo, se lo leo, dice, los medios de gracia, dice, aunque él, hablando de Cristo, pudo haber decidido revelarse a Cristo de forma inmediata a su pueblo, Dios determinó hacerlo a través de ciertos medios. Esos medios son la palabra, los sacramentos y la oración, o la comunión y la oración. Así que, ¿qué está diciendo él? ¿Qué son los medios de gracia? Usted puede decir, bueno, si el Señor ya que quiere, yo no sé si usted ha pensado en eso, pero quizá ha dicho en algún momento, si el Señor quiere que yo sea santo, ¿usted no cree que Dios con tan solo pensarlo puede hacernos a nosotros santos para siempre? ¿Qué usted cree? Sí. ¿Usted no cree que si Dios hubiese dicho, si Dios quisiera, bueno, los voy a hacer puros a todos y van a alejarse completamente del pecado, ¿lo podría hacer? Sí. Pero ¿sabe qué? Él decidió no hacerlo de esa manera, sino que él decidió hacerlo a través de unos medios de gracia.
Él pudo haber dicho, ¿sabes qué? De ahora en adelante van a ser santos, van a ser puros, van a amarse los unos a los otros, van a orar, no van a tener que esforzarse para orar, van a tener deseo de orar y todo lo voy a hacer yo ahora mismo. ¡Pam! Y hacerlo. Pero Él no lo hizo así. Él nos dejó unos medios de gracia para alcanzar eso. ¿Y cuáles son los medios de gracia? ¿Qué son? Mire lo que dijo un comentarista, dice... Son disciplinas, esto lo dijo Tim Challies, dice, son disciplinas a través de las cuales Dios nos comunica su gracia santificadora. Se puede resumir en 3 categorías: palabra, oración y comunión. Se experimentan en la devoción privada, el culto familiar y comunitario, y siempre que estamos con otros cristianos. Aunque el desarrollo puede venir a través de otros medios, Dios promete que el crecimiento vendrá a través de estos. ¿Qué está diciendo Él? ¿Qué son los medios de gracia? Es que Dios quiere que vivamos para su gloria y para su honra, pero Él no dice, lo voy a hacer eso ahora de manera instantánea. No, el Señor dice, ok, para que ustedes vivan para mi gloria y para mi alabanza, yo les voy a dejar una carretera. Yo le voy a una carretera, le voy a dar unos medios de gracia en los cuales ustedes, utilizándolos, llegarán a vivir para mi gloria y para mi honra. Y esos medios de gracia son la palabra, la oración y la comunión los unos con los otros. Esto es importante porque muchas personas dicen, no, pero si yo me convierto o el Señor me transforma, yo no necesito una iglesia. ¿Sabes que sí necesitamos una iglesia? ¿Por qué necesitamos una comunidad? Porque una comunidad es un medio de gracia para alcanzar el vivir para su gloria y para su honra. J.C. Ryle dijo, yo sostengo que nadie que descuide estas cosas puede esperar progresar mucho en la santificación. No encuentro ningún registro de ningún santo ilustre que los haya descuidado. Así que, primero, hoy hablaremos de lo que son los medios de gracia, hablaremos el propósito de los medios de gracia, la fuente de los medios de gracia y los resultados de los medios de gracia. Todo eso en 3 versículos. Así que, ¿cuáles son esos medios de gracia? ¿Cuáles son esos medios de gracia que Dios dice, practiquen estos medios de gracia y podrán vivir para mi gloria y para mi honra y para mi alabanza? Versículo 9. Los medios de gracia. Mire lo que dice el versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. La Nueva Traducción Viviente lo explica un poco mejor. Dice, o un poco más entendible para nosotros, dice, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más. Así que, ¿cuál es un medio de gracia? El amor. El amor entre los creyentes es un medio de gracia. ¿Sabes qué? Esta iglesia no era una iglesia que tenía falta de amor. Ya ellos se amaban. Así que Pablo, aunque ya ellos se amaban, Pablo quería que ellos como iglesia, su amor cada día creciera. Y mira cómo dice, que se desborde ese amor. Que el amor de ustedes desborde cada día más. O sea, que el amor de ustedes sea algo sobrenatural, sea algo sorprendente. Entonces, tenemos que recordar la definición de la palabra amor. La palabra amor significa entrega. La palabra amor significa darse de uno mismo. La palabra amor significa entregarse, y eso lo vimos hace un tiempo atrás, cuando Dios dice en su palabra, y de tal manera amó Dios al mundo que dio. Esa palabra amor, y igual en otros lugares, significa darse a sí mismo. Entrega sacrificial. Así que cuando Dios está diciendo
Y Pablo está diciendo aquí, ámense los unos a los otros. Pablo está diciendo, sacrifíquense los unos por los otros. Un medio de gracia para alcanzar esa vida en madurez es el sacrificio que yo hago por mis hermanos. Miren que esto es importante porque muchas veces decimos, yo amo a mi hermano. ¿Cómo lo amo? Cuando yo lo veo los domingos, yo lo saludo. Y le pregunto, ¿cómo tú estás? Y como yo le pregunto cómo tú estás, yo amo a mi hermano. Ese no es el amor que Dios está diciendo en su palabra. El amor que Dios está diciendo en su palabra es un amor sacrificial. Pablo, aunque esta iglesia ya es una iglesia que se ama, que se entrega los unos a los otros, Pablo está diciendo, yo le pido a Dios en oración que nos amemos cada día más, que el amor, que la entrega que tenemos los unos por los otros se desborde. Se desborde. Y esto es importante, mis hermanos. Hay veces que alguien puede escuchar que se ore tanto del amor que pueda pensar que la iglesia está en división. Si usted viene aquí, yo creo que nosotros cada domingo antes del saludo oramos para que crezcamos en amor. Y oramos para que nos amemos cada día más. Y quizás alguien que nos escucha o está aquí puede decir, ¿será que hay división en la iglesia que siempre se está orando porque se amen más? Ahorita aprendimos en el estudio bíblico que para Pablo en todas sus oraciones, sea tesalonicense, sea filipense, sea Filemón, Timoteo, todas las oraciones de Pablo eran ¿hacia qué? Hacia que el pueblo de Dios se amara cada vez más. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12. Saldrá a las pantallas. De la Biblia de las Américas dice, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Si ustedes ven, la iglesia de Tesalónica era una iglesia con un gran testimonio. Él dice que la iglesia de Tesalónica tenía un testimonio tan grande que ese testimonio había corrido por todos los lugares. Así que la iglesia de Tesalónica, Pablo no hace correcciones doctrinales, no hace correcciones a hermanos. Pero aunque es una iglesia con un buen testimonio, Pablo sigue diciendo, pero yo quiero que abunden en amor, versículo 12, que abunden en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros. Así que Pablo está diciendo, el amor que yo tengo para ustedes, que estoy sacrificándome por ustedes, yo quiero que ustedes tengan un amor sacrificial los unos por los otros. Yo quiero que se sacrifiquen. Yo quiero que se amen. Yo quiero que tengan una comunión. Yo quiero que cuando ustedes estén, piensen en el otro y piensen cómo yo puedo sacrificarme por el otro. ¿Qué yo puedo hacer para entregarme a mí mismo por el otro? Recuerden que ese es el amor ágape. El amor ágape es un amor que se entrega. Y aquí Pablo está diciendo en Filipenses, yo quiero que ese amor ágape, yo quiero que ese amor que se entrega a sí mismo se desborde en la iglesia. Que todo el tiempo uno estén entregándose por los otros. Y no tan solo lo dice en Filipo, sino que también lo dice en Tesalonicenses. Y en el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses abunda un poco más y dice, mas en cuanto al amor fraternal, vuelve a hablar de ese amor, mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba. Porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amarnos unos a otros. Porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero mira lo que dice al final, versículo 10. Pero os instamos, hermanos, ¿a qué? A que abunden en ellos, ¿qué? Más
y más. Pablo le está, miren, otra vez vamos a leer esto con calma, otra vez dice, más el versículo 9, más en cuanto al amor fraternal no tenés necesidad de que nadie los escriba. En otras palabras, Pablo está diciendo, en cuanto al amor que se tiene los unos por los otros, ustedes no necesitan que nadie los escriba. El amor de ustedes es notable, se aman y todo el mundo lo sabe. Es más, ustedes pueden escribir del amor. Ustedes pueden escribir del amor. Él dice, habéis sido por quienes ellos fueron enseñados a amarse. Porque vosotros mismos habéis sido enseñados, ¿por quién? Por Dios, a amarse unos a otros. Pero dice, versículo 10, porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en Macedonia. Pero os instamos, hermanos, a que abunden en ellos más y más. ¿Sabe qué significa eso? Que nunca va a llegar un momento donde nosotros digamos, ya no tengo que amar más a mi hermano. Ya no tengo que amar más a mi hermano. Este mandamiento de Pablo, esta exhortación de Pablo a Filipenses y que se hace en Tesalonicenses y se hace en Efesios y se hace en Timoteo, en prácticamente todas las cartas de Pablo, Pablo ora al Señor por lo mismo. Ámense cada día más, abunden en amor, abunden en ello más y más y más y más. Ámense, sacrifíquense los unos por los otros. Que su vida sea una vida conocida por el sacrificio a los demás. ¿Sabes qué dice? Lo decíamos ahorita en el estudio. ¿Sabes qué dice Primera de Juan? Que el que no puede amar sacrificialmente a su hermano, no puede amar sacrificialmente a Dios. ¿Sabes qué significa eso? Que tus hermanos, y mis hermanos, los que estamos aquí, tener comunión con ellos es un medio de gracia para alcanzar la madurez cristiana. Tener comunión con mis hermanos pecadores, y yo también pecador, mis hermanos que no estamos de acuerdo en todo, mis hermanos que a algunos les gusta el soccer y a otros el béisbol, mis hermanos que no estamos de acuerdo en muchas cosas, en cuál, por ejemplo, cuál es el mejor equipo de Grandes Ligas, que claramente es Boston y no los Yankees. Mis hermanos, escuche, no tenemos las cosas en común, no las tenemos. Hay muchas cosas que no estamos de acuerdo, pero hay algo que nos une por encima de todo, y es que tenemos el mismo Salvador. Tenemos la misma sangre, como decíamos la semana pasada, la misma sangre nos compró. Ahora le hago una pregunta. ¿Por qué usted cree que Pablo, aún a las iglesias que no estaban en problemas, le sigue? Ámense, 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 recuérdense, sacrifíquense los unos por los otros, sacrifíquense. ¿Por qué usted cree que Pablo constantemente le está diciendo eso? ¿Por qué usted cree? ¿Será fácil amar? ¿Será fácil amar? Sí es fácil amar si amo como el mundo. ¿Cómo? En el tiempo del saludo. Dios te bendiga, mi hermano. Qué bueno verte. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Ah, qué bueno. Gloria a Dios. Me alegro. Qué bueno, gloria a Dios. Y vamos al otro. Ah, mi hermano, ¿cómo tú estás? Sí, Dios te bendiga. Qué bueno. Gloria a Dios. Qué bueno verte. Y saludamos a todo el mundo, que no es malo. Saludamos a todo el mundo, pero no echamos raíces con nadie. Y quiero que entendamos hoy que el amor que Pablo está pidiendo de nosotros, y el amor que Dios está pidiendo de nosotros, que es un medio de gracia, que es un medio que conduce a una vida que vive para su gloria, es un amor sacrificial. Cuando yo me sacrifico con el otro, por el otro. Cuando yo conozco las necesidades del otro. Ahorita en el estudio bíblico llegamos a la conclusión que para poder orar tenemos que amar. Y que si queremos crecer en nuestra vida de oración, ¿sabe cómo se crece en nuestra vida de oración? Teniendo comunión con los hermanos. Teniendo comunión con los hermanos se crece en oración. ¿Por qué? Porque conozco sus necesidades y ellos las mías.
porque conozco sus situaciones y ellos las mías. Así que Pablo lo que está diciendo aquí es, amar es difícil. Y ustedes ya están logrando amarse. Sigan amándose, sigan sacrificándose. Y mis hermanos, ¿cómo es ese amor? Y si usted pregunta, bueno, ¿cómo es ese amor? Mire el amor entre los hermanos. 1 Corintios 13. Esto es importante, mis hermanos. 1 Corintios 13 no fue escrito para el matrimonio. Se puede utilizar en el matrimonio. Tiene que amarlo también sacrificialmente. Lamentablemente es así. Sin nombre. ¿Y yo tengo que amar a mi esposo sacrificialmente? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte se separe. Un chiste que dice que la esposa se encontró al esposo en el cielo y no la miraba. Mira, ¿qué pasa que tú no me miras? El compromiso fue hasta que la muerte nos separe. Ya la muerte nos separó, así que tú por un lado y yo por el otro. Y los hombres que se están riendo por el chiste está bueno, no que ellos quieren hacerlo. Sí. Así que este amor está hablando entre los hermanos, 1 Corintios 13:4, no sé si está en la pantalla, creo que sí. No sé si lo puse, pero creo que sí. 1 Corintios 13:4 dice, el amor es, está así, el amor es paciente. El amor es paciente. ¿El amor entre quiénes es paciente? Entre los hermanos. Y créanme que a muchos de nosotros hay que tenernos ¿qué? Hay que tenernos paciencia. Y ojalá que usted esté orando por paciencia para bregar conmigo, ojalá. Porque usted sabe las pruebas que Dios le da a los que piden paciencia. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. Mis hermanos, hay que reconocer algo. Es más difícil reír con el que ríe que llorar con el que llora. Cuando alguien está chavado es más fácil identificarse con el dolor que con la risa. Porque hay gente que Dios está bendiciendo, ahí es que realmente hay que amarlo. ¿Cómo? Gozándome con las bendiciones que Dios le da a otro. Y muchas veces es más fácil llorar con el que ríe porque los dos estamos chavados, a una persona chavada gozarse porque Dios le está bendiciendo al otro. ¿Es más difícil o no? Es más difícil. Pero aquí él está diciendo, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El que ama a su hermano no está por ahí. Mira lo que yo tengo. Mira lo que yo tengo. Yo tengo esto, yo tengo esto, yo tengo esto. Tú no tienes. El amor no es jactancioso. El amor no es arrogante. No se porta indecorosamente. No busca lo suyo. No se irrita. Wow, Señor, ayúdame. No se irrita. No toma en cuenta, mire lo que dice, qué impresionante. Dice, no toma en cuenta el mal recibido. No toma en cuenta, versículo 5, no toma en cuenta el mal recibido. Ese es el amor entre quienes. No toma en cuenta el mal recibido. ¿Ven por qué la comunión es un medio de gracia? Porque cuando Cristo lo estaban crucificando, Él dijo, Señor, no le tome en cuenta ¿qué? Este pecado. Y para nosotros asemejarnos a Cristo, necesitamos también tener la misma actitud de Cristo, que es, no tomo en cuenta el mal que me hacen. Impresionante. No se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Mis hermanos, si usted mira a su alrededor, no tan solo de esta iglesia, sino todos los creyentes en el mundo, son un recurso que Dios nos dejó para crecer a su imagen y su semejanza. Así que Pablo está diciendo a los filipenses y por consiguiente a nosotros, ámense. Mis hermanos, importante, vamos a sacrificarnos por los demás. Vamos a sacrificarnos. Vamos ahora mismo tenemos personas que están enfermas, ahora mismo tenemos
Por ejemplo, viene a la mente Don Félix, que está en un hogar de ancianos, y la mayoría de nosotros conocemos a Don Félix. Seamos sacrificiales con los demás. Ayudar a otro implica que yo tengo que sacrificarme. Ayudar a otro implica que yo tengo que sacrificarme y dejar ciertas comodidades en mi vida para poder servir a otros. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, ámense los unos a los otros, pero si nosotros vemos, hay veces que nuestras casas están súper y que hacemos todo para nuestras casas, pero tenemos casas de viudas y de hermanos que no tienen la fuerza para hacerlo, y eso no es parte de nuestra vida. Eso no es parte de nuestra vida. Y hay veces que nosotros no tenemos esa actitud públicamente, no decimos, bueno, después que yo estoy bien, no importa a los demás. A veces nosotros no nos atrevemos a decir eso, pero si analizamos tu vida y la mía, ¿cuánto de tu vida y la mía en las pasadas 2 semanas se trató de sacrificarte por otros? Fuera de tu entorno, fuera del núcleo de tu familia, de que viven dentro de tu casa. ¿Cuánto de estas 2 semanas que pasaron, para no irnos muy lejos, cuánto de estas 2 semanas que pasaron, tu vida fue una vida sacrificial, amando sacrificialmente a otros? Por eso no oramos los unos por los otros. Porque a veces decimos, oye, es que yo tengo tanto problema yo. Yo tengo tanto problema yo que no me da tiempo de orar por otro. ¿Es que el problema mío es demasiado grande? ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió la carta a los filipenses? ¿Se acuerdan? Preso. ¿Qué usted cree? ¿El problema de Pablo era peor que el de ellos? Si nosotros esperamos a estar bien para comenzar a amar sacrificialmente a otro, ¿cuándo le vamos a amar a otro? ¿Cuándo? Nunca. Nunca. Así que mis hermanos, esta cualidad tiene que crecer en nosotros. El amor, Pablo está diciendo que abunden en amor, pero también está diciendo en crezcan o amen profundamente en conocimiento. Versículo 9 nuevamente. Le pido a Dios que el amor de ustedes se desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento. Que sigan creciendo en conocimiento. Pablo está diciendo, yo quiero que cada vez se amen más. Y la Nueva Traducción Viviente dice que se amen más y que sigan creciendo en conocimiento. Yo quiero que ustedes poco a poco sigan estudiando la voluntad de Dios. ¿Ven por qué el amor no puede ser despegado de la Biblia? El conocimiento y el amor van pegados. Porque es la Biblia que me enseña a mí cómo amar. ¿Cómo yo voy a saber amar si no estudio las Escrituras? Y Pablo, como buen ejemplo de esto, mire lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 7, que eventualmente llegaremos allí. Un pasaje, uno de mis pasajes favoritos en la Biblia, dice, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de ¿qué? De conocer a Cristo. Fíjense que Pablo no está orando por algo que es solamente para ellos. Pablo está diciendo, ustedes necesitan crecer en conocimiento de Cristo. Y Pablo, cuando está abriendo su corazón, está diciendo, para mí lo único que yo quiero y que tiene valor en mi vida es conocer a Cristo. Así que Pablo está diciéndole, lo que yo estoy orando por ustedes, también yo lo estoy haciendo. Yo quiero que ustedes crezcan en el conocimiento de Cristo. Yo quiero que ustedes sepan que mi meta, la meta principal en mi vida es conocer a Cristo. Dice, conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y dice el versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, y el poder de su resurrección, y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte,
a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. El primer recurso de gracia para vivir para la gloria de Dios. ¿Qué recurso Dios nos dejó para que nosotros trabajemos en él? La comunión entre los hermanos. Mis hermanos, si nosotros salimos de aquí y durante toda la semana y las próximas 2 semanas no hay comunión, no hay sacrificio entre nosotros. Si usted quiere saber, bueno, ¿cómo yo sé si estoy teniendo comunión con mis hermanos? Solamente tiene que analizar cuántas veces su vida se ha sacrificado por un hermano. Hay veces que nosotros oramos solamente. Pero la Biblia dice en Santiago que si alguno ve a su hermano con frío, no tan solo ore por él, sino que dice que lo ayude. Pero vivimos en una sociedad donde nos levantamos a las 5 de la mañana algunos nenes, o los padres a las 6 de la mañana, se visten, salen al trabajo, llegan a las 5 a la casa, a las 6, si su esposo es bueno y llega antes ya le tiene la comida, si no usted tiene que tener la comida, para algunos eso es un milagro, ya vi las caras, es un milagro, pero van a comer, ay, ya son las 7, ya son las 7. Y mi hijo se acuesta a las 8, 7:30, porque al otro día hay clase. Pues entonces usted nada más va a servir ¿qué día? Los sábados y domingos. Entonces el sábado no puede servir. ¿Por qué el sábado no puede servir? Porque el sábado es sagrado. El sagrado es con mi familia. Que eso está bien. Y el domingo no puedo servir. ¿Por qué? No, porque es que si me canso antes, nosotros somos los únicos que descansamos antes de trabajar. En vez de descansar después de trabajar, nos decimos, yo no voy a hacer nada hoy porque mañana trabajo. Los domingos son santos para el fútbol americano, para la pelota, para el soccer. O, mira, los domingos son el único día que yo puedo coger una siesta. ¿Y sabes qué pasa? Que por eso nos recibimos las cosas espirituales que Dios tiene para nosotros. Porque si analizamos nuestra vida, nosotros mismos hemos diseñado nuestra vida para no servir a los demás. Mis hermanos, yo recuerdo, yo le voy a dar un consejo que hace tiempo yo no lo doy, yo creo. Si una bendición yo he tenido en mi vida, o una de las bendiciones que yo he tenido en mi vida fue que yo crié a mis hijos de Gueja. Mis hijos fueron de Gueja. Y yo empecé esta iglesia pastoral hace 13 años. Dicho sea de paso, creo que el domingo pasado se cumplieron 13 años. Y yo vengo de Santa Isabel. Y yo recuerdo que yo venía de Santa Isabel con Dylan y Joyce, 9, 8 años, haciendo las asignaciones de camino. Y llegábamos a casa, a Santa Isabel, a las 11 de la noche. Y al otro día ellos tenían que entrar a las 7:30 de la mañana. ¿Y saben qué? Ellos nos faltaron un estudio bíblico. Nos faltaron. ¿Por qué? Porque yo clamaba al Señor que le diera la fuerza para que al otro día pudieran hacer lo que tenían que hacer. Nosotros estamos criando ahora a nuestros hijos muchas veces. Miren, yo recuerdo mi papá en la pelota. Yo tenía que salir con él. Y si me daba sueño, ¿qué yo tenía que hacer? Dormirle los bleachers. ¿Cuántos de ustedes no salían con sus papás y sus papás se quedaban hasta tarde y ustedes tenían que dormir al lado? ¿Cuántos se quedaron dormidos encima de silla? Yo recuerdo que uno de los misioneros me dijo, yo recuerdo que cuando papi íbamos a la iglesia y tenía cosas que hacer después, yo recuerdo dormir debajo de los bancos. Pero hoy estamos criando a unos niños donde no hay amor sacrificial, donde el mundo gira en torno a ellos. El mundo gira en torno a ellos. Estaba hablando con un pastor que tuvo un bebé y dijo, ya no puedo visitar a los hermanos. Yo de verdad, ¿por qué? Es porque el nene le da calor y se pone incómodo. A mí me dieron deseo de metérmele por dentro. Múdate para Alaska. Múdate para Alaska y allá el nene no va a coger el calor, va a tener frío todo el tiempo. Mis hermanos, ¿cuánto estamos sufriendo nosotros por el calor?
Entonces usted cree que no, porque es que el nene le da calor. Que le dé calor. Quítale el tichelo, haz algo. Pero tiene que acostumbrarse que en este lado del mundo vamos a padecer. Vamos a padecer. Entonces a veces nosotros mismos estamos criando a nuestros hijos y viviendo. Mira, ahora, esto es importante, mis hermanos. Hoy los hijos, nosotros tenemos una agenda que le sirve al Señor. Nosotros tenemos una agenda que le sirve al Señor. Cuando tenemos hijos, ¿qué hacemos? La agenda de nosotros ahora es la agenda del nene. El nene es el centro o la nena. Todo lo hacemos por los nenes. Ahora no, ese es el nene, ese es el nene, ese es el nene. Y ahora la agenda que nosotros teníamos, bíblica de sacrificio del Señor, se acabó porque ahora la agenda es la del nene o la nena. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Coger a nuestros hijos y llevarlos al altar del sacrificio. Como hizo Isaac, como hizo Abraham. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Yo tengo una agenda bíblica que Dios nos dio como familia para vivir. Si nació el primero, nació el segundo, nació el tercero, y si algunos tienen 4 y 5, esos que nacieron, ¿a dónde se van a ajustar? A la agenda bíblica que Dios me dio. Hoy nosotros como padres, ¿qué hacemos? Le estamos enseñando a nuestros hijos. Nosotros estamos a veces criticando, no, que los nenes están muy soft. Los nenes están muy soft. ¿Quién está haciendo a los nenes soft? Nosotros. La Biblia dice, comportaos varonilmente. Comportaos varonilmente. Hagan lo que tienen que hacer. Mis hermanos, nosotros fuimos criados así, donde cuando usted no quería ir a un sitio y su papá y su mamá dijeron, vamos para ese sitio, ¿qué usted hacía? Tenía que montarse. ¿Cierto? Y podíamos hablar nosotros en ese sitio. Usted habla cuando qué. No diga eso, pero... Y ahora, no es que a los niños, estamos en la casa, es que a los niños tienen que expresarse. Miren, hay veces que uno está hablando y los nenes, papi, 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 o mami, mami, ¿qué pasaba con usted si su papá estaba y su mamá estaba hablando y usted iba donde su papá, su mamá, interrumpirlo, así sin permiso y sin nada? ¿Qué pasaba en su vida? ¿Qué pasaba en su boca? Y ninguno de nosotros no hemos muerto. Las chancletas Puerto Rico, ¿dónde estaban marcadas? Por todos lados. Por todos lados. Pero ¿sabes qué pasó? Hoy, y eso lo dijo el director del Colegio de Logos en República Dominicana, Lester Flaquel dijo, el trabajo de un padre es que cada día su hijo dependa menos de él y más de Dios. Y hoy tenemos padres que duermen con sus hijos teniendo 3, 4, 5, 6, 7 años. ¿Por qué? No, porque no. Es que mi trabajo como padre es que él sepa que yo no soy Dios, que él necesita a Dios. Entonces, mis hermanos, el problema es que la crianza de los hijos, nuestro trabajo y las diferentes cosas en nuestra vida han traído un problema. Y el problema es que vivimos para nosotros. Vivimos para nosotros. Y Dios dice, vivan para los demás. Vivan sacrificialmente. Entonces, muchos decimos, espérate, hay que tener un balance. Pues ten el balance. Ten el balance. Pero si nosotros ponemos tu vida en una balanza, ¿a dónde se inclina más? ¿A servirte a ti y a los de tu casa o a servirle sacrificialmente a los demás? Si tú vienes a tu mente diciendo, no, pastor, hay que tener un balance, pues yo ojalá, gloria a Dios, hay que tener un balance. Hay que tener un balance. Pero nosotros estamos acostumbrados a que la iglesia es un evento. La iglesia no es un evento. La iglesia es un lugar donde el cuerpo de Cristo viene a amarse y a servirse como lo ha hecho durante toda la semana. Y Pablo está diciendo, para eso tienen que crecer en conocimiento. Para poderse amar sacrificialmente tienen que crecer en conocimiento, tienen que conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos amar? Dice la Biblia, podemos amar porque ¿qué?
Porque Cristo me amó primero. Cristo me amó primero. Entonces, el conocimiento de Cristo me da la oportunidad de discernir. Mire lo que dice el final del capítulo 9, del versículo 9. Crecer en amor, conocimiento y en todo discernimiento. ¿Sabes qué significa discernimiento? Que lo que tú aprendiste por medio de la Biblia, lo disciernes cómo aplicarlo. Cómo aplicarlo. Así que Pablo está diciendo, Señor, yo quiero que ellos crezcan en amor, en conocimiento de ti y que ellos puedan aplicar lo que la Biblia dice. Apliquen lo que la Biblia dice. Apliquémoslo, mis hermanos. ¿Cuál es el propósito de esos medios? 2, ¿cuál es el propósito? Voy a adelantarlo un poco más rápido. ¿Cuál es el propósito de esos medios? El propósito de los medios de gracia es que podamos escoger lo mejor. Versículo 10. A fin que escojáis, ¿qué? Lo mejor. Lo que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Escojáis lo mejor. Me gusta lo que una persona dijo, un comentarista dijo esto, y saldrá a la pantalla. Al comienzo de la vida cristiana se adquiere un discernimiento que permite escoger entre lo bueno y lo malo. Al principio que Dios nos transforma, Dios nos da un discernimiento para escoger lo bueno y lo malo. Pero llega el momento en la vida cristiana en que el gran dilema ya no es tanto entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y ¿qué? Y lo mejor. Eso requiere un discernimiento más agudo, señal de mayor ¿qué? Madurez. Si usted lleva tiempo de creyente, usted necesita discernimiento, no para escoger entre lo bueno y lo malo, porque ya usted sabe qué es lo bueno y lo malo. Necesita discernimiento para escoger ¿qué? Entre lo bueno y lo mejor. ¿Y cuál es la fuente de los medios de gracia? Versículo 11. Llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. O sea que ¿cuál es el medio o la fuente de los medios de gracia? Por medio de Jesucristo. Podemos orar, podemos tener comunión entre nosotros, porque Jesucristo nos salvó. Mis hermanos, como decíamos la semana pasada, el Evangelio no tan solo nos salvó, nos da la oportunidad de tener una comunión con Dios y entre nosotros. Y eso es un medio de gracia. Jesucristo salvó un pueblo suyo. Él dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Así que la meta y el resultado, que lo vemos que es el cuarto, el resultado, vivir para la gloria y alabanza de Dios. O sea que ¿qué el Señor está diciendo? Para vivir para la gloria y alabanza de Dios necesitan a Cristo. Necesitan la salvación que solamente Cristo puede dar. Y esa salvación que es a través de Cristo, entonces nosotros podemos tener comunión con Él, comunión entre los hermanos. Y a la medida en que vamos conociendo la palabra de Dios, Dios nos va a ir dando discernimiento para escoger entre lo bueno y lo mejor. ¿Sabes cuál es el problema, mis hermanos? Que la mayoría de las decisiones que nosotros hemos tomado en nuestra vida no hemos contado con Dios. La mayoría de las decisiones en nuestro matrimonio no han contado con Dios. La mayoría de las decisiones de cómo criamos a nuestros hijos no contamos con Dios. Y vuelvo a, por alguna razón, no tenía esto planificado, por alguna razón estoy hablando de la crianza y del matrimonio. Pero a veces nosotros criamos a nuestros hijos y vivimos una vida matrimonial y familiar como si no estuviéramos bajo persecución. O como si no vamos a tener persecución. A veces criamos a nuestros hijos y tenemos una vida matrimonial en una burbuja
y se nos olvida que la persecución cada vez va a ser más y más y más y más. Y más. Y estamos criando niños que no están preparados para una persecución. Estamos criando niños y familias donde ellos son el centro. El centro no es Cristo. El centro son ellos. Y la comodidad que ellos tienen. Hay padres que a veces dicen, yo hice comida. Ay, eso a mí no me gusta. Ay, el nene no le gusta. ¿Qué otra cosa te preparo, papito? ¿Qué otra cosa quieres? Pues yo comería tal cosa. Dígale eso a su papá cuando los criaron a ver, que su papá tenía comida y ustedes le decían que no, a ver si él le cocinaba otra cosa. Yo le cocinaba otra cosa. ¿Qué decían? Te comes lo que hay. Te comes lo que hay. Y hoy nosotros, ay, ¿tú no quieres ajo y habichuela y pollo? Pues dime qué te preparo. Yo quiero mac and cheese. Mira, cambiando la ajo y la habichuela por el mac and cheese. Yo creo que eso hasta debe ser pecado. Pero nosotros estamos criando a nuestros hijos así. Ay, espérate. Ay, el nene. Ay, mi familia. Mis hermanos, nosotros estamos en guerra. Nosotros somos soldados de Cristo. Pablo le dice a Timoteo que todo soldado pelea bien la batalla. Ustedes y yo sabemos que la Biblia dice que peleemos la buena batalla de la fe. Tú y yo sabemos que estamos en guerra, pero vivimos como si estuviéramos en paz. Mis hermanos, este no es nuestra vida, nuestro mundo. Este no es nuestro mundo. No es. Siempre tenemos que mirar hacia el futuro y decir, hay un día. Y cuando Pablo vemos el versículo 10, dice, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Mis hermanos, nosotros estamos en guerra porque hemos creído en un Señor que la gente odia. Hemos creído en el sacrificio de aquel que nos salvó. Hemos creído en aquel que fue crucificado. Hemos creído y creemos y servimos al Dios que el mundo odia. Se nos olvida que la Biblia dice que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros estamos en guerra. Y tenemos que vivir como tal. Porque al final, Pablo nos está preparando para ese día. Por eso Pablo dice, versículo 10, escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Escojan lo mejor. Disciernan por medio del amor entre los hermanos, el amor a mí, el amor a su palabra, los medios de gracia que nos ha dado, que es la oración, la comunión entre los hermanos y su palabra. No estoy diciéndola en orden, estoy hablando de los tres. Palabra, oración y amor entre los hermanos. Estos son medios de gracia que Dios dejó para parecernos a Él. Y estos medios de gracia nos van a dar la solidez para cuando ese día llegue. Ese día llegue. Porque ese día va a llegar. Y gloria a Dios por eso. Pero mientras tanto, vivamos, como decía Martín Lutero, con una visión clara, este día y aquel día. Porque el día va a acercarse cuando Cristo regrese por su pueblo. Pero mientras tanto, ¿nosotros estamos en qué? Nosotros estamos en guerra. ¿Realmente usted vive como si nosotros estuviéramos en esa guerra? No, muchas veces no. Así que mis hermanos, los medios de gracia nos llevan a la persona de Cristo. Vivamos como tal. Vivamos entendiendo que tenemos que sacrificarnos los unos a los otros. Enseñémosle, varones de las casas, de los hogares, enseñémosle a nuestros hijos al sacrificio.
Que si hay que acostarse tarde, hay que acostarse tarde. Que si hay que ir a los sitios, hay que ir a los sitios. Hay que sacrificarnos porque estamos en guerra. Enseñémosle a nuestras esposas también a sacrificio. Hay que sacrificarse. Y enseñémosle a nuestra alma que el amor es sacrificado. Que el amor es sacrificado. ¿En dónde? ¿Dónde se supone que yo me sacrifique según la Biblia? ¿Dónde? Con mis hermanos. Así que mis hermanos, yo creo que la palabra ha sido expuesta y Dios ha hablado por medio de ella. ¿Qué nos toca a nosotros? Orar al Señor, que nos ayude a vivir a su estándar, porque al final, si Él no nos ayuda, no podremos. Necesitamos de Él. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Padre, nos has confrontado, nos has mostrado que muchos de nosotros estamos viviendo para nosotros, no nos estamos sacrificando, Padre, sino que estamos haciendo lo contrario, estamos viviendo para nuestros deleites. Padre, ayúdanos a que los demás sean primero que nosotros. Ayúdanos a entender pasajes bíblicos como los que tú dijiste de no hay mayor amor que este, que uno dar su vida por sus amigos. Padre, tu palabra nos enseña que no hay mayor amor que este, dar nuestras vidas por los amigos. Padre, enseñemos a nuestras familias a eso. Ayúdanos. Ayúdanos a tener el balance correcto. Que no se incline la balanza para ninguno de los ambos lados, sino hacer los dos a la misma vez. Padre, nosotros no tenemos que escoger entre el trabajo sacrificial y la familia, sino que los dos son lo mismo. Padre, ayúdanos a entender que el sacrificio tuyo en la cruz no tan solo nos compró, sino que nos dejó un modelo de lo que es amar. Padre, ayúdanos a entender que el sacrificio en la cruz no tan solo nos salvó, sino que es un modelo de cómo amar. Padre, ayúdanos a entender que el sacrificio en la cruz no tan solo nos salvó, sino que también nos dejó un modelo de cómo debemos amar. Padre, que tu Hijo Jesucristo llene nuestros corazones de amor. Que tu Espíritu Santo, que dice tu palabra, que es un fruto del Espíritu, nos dé amor. Y que podamos sacrificarnos los unos por los otros. Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque yo sé que muchos hermanos no están bien de salud. Muchos hermanos tienen diferentes situaciones. Pero Padre, entonces que nosotros, quizás los que no tenemos esas condiciones de salud, nos sacrifiquemos por las que la tienen. Porque al final, los medios de gracia, que es la comunión entre los hermanos, la comunión contigo y tu palabra, nos ayudarán a vivir para tu gloria y para tu honra. Señor, gracias por confrontarnos, porque no hay nadie no hay ninguno de nosotros que salgamos de aquí, de este lugar, sin cosas que arreglar. Padre, todos nosotros tenemos cosas que arreglar. Ayúdanos, porque tu Espíritu Santo ha hablado a nuestras almas. Ayúdanos a nosotros ahora a cambiar lo que hay que cambiar, a abandonar las cosas que hay que abandonar, y ayúdanos a vivir para tu alabanza y para tu gloria. En el nombre de Jesús.